dando de esta manera, ¿a quiénes? A los que no cooperan. Adicionalmente, se está incorporando también en los temas de precio de transferencia o de valor de mercado a aquellos sujetos, dice, que realicen operaciones con sujetos cuyas rentas, ingresos, ganancias provenientes de dichas transacciones están sujetos a régimen fiscal preferencial. O sea, miren, ¿qué significa eso? Que aun cuando el país no es un paraíso fiscal, aun cuando el país no es un país de baja o nula imposición, pero tú, sujeto inversionista en ese país, tienes un trato preferente, entonces, si tú realizas operaciones con ese sujeto, también vas a ser sujeto de evaluación de valor de mercado. Ahí también se ha incorporado ese tipo de transacciones dentro del tema de precios de transferencia. Entonces, miren, dos temas más para evaluar en el tema del valor de mercado. Dice, mediante decreto supremo se determinará el valor de mercado de aquellas transferencias efectuadas en un país al amparo de los contratos cuyo plazo de vigencia sea mayor de 15 años. Nosotros ya tenemos contratos. Ustedes han escuchado que nosotros, a ver, siempre que los bienes objeto de transacción se destinen a posterior exportación. Bueno, la ley del impuesto a la renta lo que está haciendo ahora es, ¿qué? Limitar las operaciones de las cuales no vaya a poder controlarlas luego, ¿no? De tal manera que ese tipo de normas, que la que acabamos de leer en este momento, son las denominadas normas antielusivas específicas. ¿Ya? O sea, si yo realizo una operación que está normada y que me la prohíben que no la realice, entonces eso es norma antielusiva específica. Ya no es norma 16. Esto es artículo 32. Pero vamos con el 32A. Miren, el 32A es justo precios de transferencia. ¿Ya? 32A, precio de transferencia. El artículo 32A, si ustedes se dan cuenta, se ha ampliado el ámbito de aplicación. O sea, ¿cuáles son esas operaciones que están dentro de la evaluación de precios de transferencia? Y aparte de lo que nosotros ya sabemos, se ha incorporado a los territorios no cooperantes y aquellos que tengan el régimen fiscal preferencial. Entonces, se está ampliando la evaluación del tema de precios de transferencia. ¿Ya? Para los que ven precios de transferencia, señores, hay que tener cuidado con este tipo de operaciones. ¿Ya? También, el artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, que es gastos prohibidos, ¿sí? Artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, gastos prohibidos, también ha incorporado, dice, los gastos incluyendo la pérdida de capital proveniente de operaciones efectuadas con sujetos que califiquen en alguno de los siguientes supuestos. O sea, no va a ser deducible aquellas operaciones que se realicen con residentes de países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición. ¿Cuáles son esos países no cooperantes? De acuerdo a información, no recuerdo ahorita la institución que da el nombre, está Corea del Norte, Etiopía, Irak, Serbia, Siria, Trinidad, Tobago, Túnez y bueno, y esas más. Esos son los países no cooperantes, ¿ya? Ahora, dice, también son establecimientos permanentes situados en territorios no cooperantes y sin quedar comprometidos en los, bueno, obtienen rentas, ingresos, ganancias a través de un país o territorio no cooperante. Entonces, nos está incorporando dentro del artículo 44 aquellos supuestos en los cuales no me van a aceptar la deducibilidad del gasto si es que yo realizo estas operaciones con este tipo de países no cooperantes, ¿sí? Países no cooperantes y adicionalmente, en el caso de precio de transferencia se está incorporando no solamente los países no cooperantes, sino también aquellas operaciones que yo, empresa de Perú, realice con ¿quiénes? Con los sujetos que en otros países tienen un trato preferencial en materia tributaria, ¿ya? ¿Qué es el trato preferencial? Generalmente una tasa reducida del impuesto a la renta, ¿ok? Pero, dígame. Dice, los gastos incluyendo la pérdida de capital provenientes de operaciones efectuadas con sujetos que califiquen a alguno de los siguientes supuestos.
de operación. Aún así. No tiene sentido, claro. No tendría sentido haberlo incorporado dentro del ámbito de aplicación de precios cuando al final te van a decir que no te van a aceptar el gasto, ¿no? Sí, pues, pero igual está ahí, porque, o sea, cuando se ha incorporado dentro del ámbito de aplicación del impuesto es igual que se va, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando hablemos nosotros de países en el precio de transferencia cuando yo estoy hablando entre vinculadas, ojo, entre vinculadas. O sea, si mi vinculada está en un país no cooperante, entonces obviamente, pero aquí estamos hablando con cualquier sujeto, ¿sí? Con cualquier sujeto. Dice, para tal efecto los criterios de calificación, dice, como no cooperantes, los siguientes aspectos: ausencia de transparencia a nivel legal reglamentario, nulo intercambio de información, que eso es un tema muy importante, o existencia de normas que lo limiten, inexistencia del requisito de presencia local sustantiva, eso quiere decir que esté ubicado y desarrolle actividad económica en ese país. Ustedes han escuchado mucho de las offshore, ¿verdad? Que son solamente, ni siquiera oficina, es un documento, un contrato, o sea, ni siquiera una oficina física, nada. No, es un contrato, constituyes una empresa y por ahí pasa todo el dinero. O sea, no hay nadie trabaja ahí, o sea, esos son papeles, ¿sí? O sea, ni siquiera una oficina es. Inexistencia de requisito presencial local sustantiva o del ejercicio de una actividad real con sustancia económica. En materia de precio de transferencia se evalúa mucho el tema de sustancia económica, o sea, que la operación realmente se realice. Imposición efectiva nula o baja, ¿sí? Entonces, esas son las características que nosotros debemos tener en cuenta ahora, ¿no? El siguiente decreto legislativo, el 1425. Establecer la definición de devengo para efectos del impuesto a la renta fijo y otorgar seguridad jurídica. Ustedes bien saben que el tema del principio de lo devengado que rija el reconocimiento de ingresos para efectos del impuesto a la renta, porque así lo dice el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, y que también se aplica para la deducibilidad del gasto, para la imputación del gasto en el ejercicio gravable, siempre nos ha generado inconvenientes. Ha sido práctica común, no solamente de la administración tributaria, sino también del Tribunal Fiscal, el reconocer que el principio de lo devengado es un principio que no está desarrollado ni conceptualizado ni en la ley del impuesto a la renta ni en su reglamento. La única forma de poder definir ese concepto fue acudir a las normas tributarias, a las normas contables. Es así que tanto el Tribunal Fiscal como la Administración Tributaria en su accionar permanente evaluaba el tema de reconocimiento de ingresos en mérito a lo que establecía la NIC 18. Por lo menos hasta este año, ¿sí?, en que la NIC 18 está vigente, se va a seguir evaluando el tema del principio de lo devengado dentro de los parámetros de lo que establece la NIC 18. Entonces, hasta el 2018 la NIC 18, ¿ok? ¿Por qué? Porque a partir del 2019 aplica NIF 15. Ahora, pero la NIF 15 ya no va a ser el documento en el que de manera inmediata vamos a acudir a él, sino que ahora tenemos que remitirnos a lo que establece claramente, digamos que no tan claramente, el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta sobre el tema de devengado, porque se ha desarrollado el concepto de manera bastante amplia, diría yo, y al final nos permite lo siguiente, que nos permite acudir a la NIF 15, miren. La ley lo dice así ahora: será posible acudir a las normas, ¿no?, a la NIF 15, a la norma internacional de ¿qué es? De información financiera, ¿verdad? A la NIF 15, en tanto esta no se oponga a lo que la ley del impuesto a la renta señala. ¿Esto en mérito de qué? El año pasado se emite una casación a nivel de la Corte Suprema de un tema de un banco conocido acá en nuestro país sobre un tema de análisis de deducibilidad de gasto. Cuando ellos impugnan, ¿sí?, se van en la vía contencioso-administrativa, en la vía judicial, argumentan como sustento la NIC 18, ¿ya?, pero adicionalmente también una norma de la SBS.
sobre un tema de provisiones, sobre un tema de cobranza de deudas. Pero miren lo que dice, y un tema bien importante, que es esta casación, señala lo siguiente, que si bien es cierto la NIC 18 puede ser aplicable, ¿sí?, para poder nosotros dilucidar cómo es que yo voy a reconocer el ingreso, si este análisis que yo realizo de la NIC 18 se contrapone a lo que dice la ley del impuesto a la renta, entonces no lo puedes aplicar. ¿Me sigue? Entonces, eso es lo que ahora la ley del impuesto a la renta dice. Puedes aplicar NIF 15, siempre y cuando no se oponga a lo que dice la ley del impuesto a la renta. Entonces, cuando nosotros apliquemos NIF 15, en mérito que de repente yo, con todo ese desarrollo que ha hecho el Estado del principio de lo devengado en el artículo 57, todavía yo no encuentro la solución a mi duda y acudo a la NIF 15, entonces yo debo tener cuidado que cuando yo acuda a la NIF 15, absuelva la duda que yo tengo, esta solución no se oponga a lo que dice la ley del impuesto a la renta, ¿ok? Porque si no vamos a tener inconvenientes. Entonces, ¿qué es lo que dice? Se entiende que los ingresos se devengan cuando se ha producido, dice ahora, los hechos sustanciales para su generación. ¿Qué es eso, señores? ¿Qué son los hechos sustanciales para su generación? ¿Ustedes recuerdan la NIC 18? ¿Recuerdan la NIC 18? Más o menos. ¿Qué es lo que decía cuando yo realizo transferencia de bienes? ¿O qué es lo que me exigía para evaluar yo prestación de servicios? Porque son dos temas, transferencia de bienes y prestación de servicios. Miren, uno de los temas muy, muy importantes en materia de reconocimiento de ingresos es lo que se ha dicho ahora en la ley, es los ingresos se devengan cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación. ¿Pero qué es sustancialidad de una generación? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo cuando yo transfiero un bien? Si es que yo adquiero un bien, mejor dicho, cuando yo vendo, vamos a hablar de ingresos, cuando yo vendo un bien y lo vendo, yo lo puedo vender al crédito, lo puedo vender al contado, lo puedo vender con condición, lo puedo vender sin condición, ¿verdad? Hay una forma de contratación infinita, porque la ley, el Código Civil en nuestro país no limita la forma de contratación, ¿verdad? Ni la administración tributaria ni ninguna institución me puede obligar a contratar como ellos quieren, ¿verdad? Porque muchas veces la administración tributaria te dice, ¿y por qué no has puesto eso en el contrato? Y porque no quiero, ¿no? Pues bueno, me vas a obligar a contratar como tú quieres, ¿no? Que ahí no dice, lo siento, pues no dice, pues no. Conténtate con lo que está ahí. Sí, pero firma legalizada. En ninguna parte dice que yo tengo que dar firma legalizada de un contrato. Sí, pero fecha cierta. ¿En dónde está? Bueno, cuando hablemos de fiscal nos podemos discutir sobre eso. Pero miren, ¿qué pasa cuando yo contrato? El Código Civil me dice que yo puedo contratar, yo puedo llegar a un acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades no tiene límite. El cómo, la forma, la forma de pago, yo puedo contratar siempre y cuando esa forma de contratación no se oponga, ¿verdad? O no sea contrario a la ley, ¿no? O sea, yo no puedo pactar, te voy a vender, ¿cómo se llama? 2 kilos de droga, ¿no? O sea, eso, pero es un contrato, sí, pues, pero estás traficando droga, ¿no? O sea, eso no es obvio, ¿no? Entonces, mientras no se oponga a la ley. Entonces, yo tengo libertad de contratación, se llama eso. Derecho constitucional reconocido en la Constitución, libertad de contratación. Entonces, miren, cuando eso ocurre y cuando ustedes lean la NIF 15, si es que ya lo han visto, la NIF 15 nos lleva a una simple conclusión, que me voy a tener que convertir en cuasi abogado porque voy a tener que analizar el contenido de los contratos. El cómo contrato resulta siendo la forma más importante de evaluar el tema de reconocimiento de ingresos. Y entonces, ¿qué significa entonces sustancialidad para su generación? Entonces si es que yo voy a ver transferencia de bienes, voy a ver si efectivamente te transferí el bien. O sea, ¿te entregué el bien o no?
¿O hay una condición suspensiva para ello? ¿Qué es eso? Allá, mira, a condición de que tú me pagues el 100%, yo te entrego el bien. Si no me pagas el 100%, no te entrego el bien. Condicionalidad. ¿Sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los contratos de bienes futuros? Esos que yo compro en planos un inmueble y no sabemos si es que va a existir o no. ¿Sí? Contratos de bien futuro, se llama eso. ¿Qué pasa en aquellos casos en que yo contrato, ¿no? Y hay las famosas penalidades. ¿Qué pasa en los contratos? ¿Cuándo se van a reconocer? ¿Qué pasa con las indemnizaciones? O sea, miren, forma de contratación, claro, usted me va a decir, yo me voy a comprar una computadora acá en la esquina, pues yo no voy a firmar un contrato, claro, pues porque eso es una operación bastante simple, pero hay operaciones mucho más complejas, donde sí suscribimos contratos físicos o acuerdo de voluntades vía correo electrónico, vía WhatsApp, porque ahora como está de moda el WhatsApp, ¿no? Vía WhatsApp. Entonces, ¿es contrato? Eso sí, es un contrato. La ley te obliga a contratar con un documento físico, un papelito, firma acá, yo también pon tu huella. Ya eso ya, ahora ya eso es, son cuentos del pasado. ¿Por qué? Porque ahora la actividad económica me exige inmediatez, rapidez. Entonces, yo tengo una forma de contratación ahora totalmente distinta de hace 10 años. Entonces, cuando Suna me pregunta, ¿cómo te contactaste con el proveedor? ¿Quién te envió la mercadería? ¿Cómo recepcionaste acá? ¿Tienes documentos? ¿Sabes qué? Operaciones no reales, ya eso no me vas a poder pedir, porque yo ni siquiera conozco a mi proveedor. ¿Cómo lo contactaste? Lo busqué en la web, pues, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo hacen sus contratos ustedes? Lo buscan en la web, ¿no? O lo buscan en las redes sociales, a ver si tiene 50,000 seguidores, ya se le compro, ¿no? Entonces, la forma de contratación ha cambiado. ¿Vas a cotizar? ¿No vas a cotizar? No sabes. Entonces, miren, ¿qué significa esto? La sustancialidad. O sea, ¿sabes qué? Necesito demostrar que el acto, el hecho jurídico, que significa la transferencia de bienes, se ha ejecutado. O sea, te he entregado el bien. Entonces, ¿y qué pasa cuando yo tengo que entregarte el bien? Si yo tengo un bien mueble, ¿cómo tengo certeza que te he entregado el bien? Guía de recepción, guía de remisión, acta de recepción. O sea, puedo hacer yo un sinnúmero de documentos, ¿no? Pero yo tengo que demostrar, ¿saben qué? Que yo he efectuado la famosa traditio, te he entregado. Si no te entrego, no hay hecho jurídico sustancial. Ahí hay qué pasa con los bienes inmuebles. El Código Civil dice que el solo acuerdo de voluntades en materia de bienes inmuebles es suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se transfiera el bien. Yo le vendo a la señorita mi casa, usted me dice, sí, ¿me lo va a comprar? $100,000 me va a pagar, chévere, ya, quedamos, ya se transfirió el bien. Ay, pues doctora, eso está loca, ¿no? Eso está loca, pero la señorita que le pague, pues, y usted entréguele fírmele. Ya, formalmente el Código Civil te dice que en el caso de transferencia de bienes inmuebles se exige una formalidad bajo sanción de nulidad. Es que es por eso, porque el Código Civil me exige, yo tengo que hacer una escritura pública, pero ya hay acuerdo de voluntades, ahí ya hay transferencia de bien inmueble. Entonces, para yo demostrar que hubo transferencia, entonces presento la escritura pública. ¿Puede ser una minuta con firma legalizada? Sí. ¿Sí puede ser? ¿Y sin firma legalizada? También. Mientras las partes no digan que esa operación no se ha realizado. Entonces, sustancialidad, miren. Para su generación, hay que analizar la sustancia, hay que ver la operación, hay que analizarla. Y eso tiene mucho que ver con la NIF número 15, señores. Mucho que ver con la NIF número 15. Siempre que el derecho a obtenerlos no esté sujeto a condición suspensiva, lo que hemos conversado hace un ratito. Si no me pagas el 100% del monto de la transferencia, no te entrego el bien. ¿No? Y que ya me has hecho trampa la vez pasada, pues. ¿No? ¿Sí? Igualito, exactamente igual. O sea, te presto un servicio, te voy a entregar el informe, pero primero me pagas. Si no, no te entrego. ¿Sí? Entonces, condición suspensiva. ¿Puedo yo esperar un tiempo? O sea, ¿puedo poner plazos? Por ejemplo, ¿no? Plazos. La condición suspensiva siempre tiene que ver con el hecho de que si esa condición se da, no se ejecuta la operación. ¿Sí?
Independientemente, dice, de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieran fijado los términos precisos para su pago. Obviamente eso es el devengado. ¿Nos interesa el cobro? ¿Se haya cobrado o no la operación? No, aunque lloren todo el mundo. Eso no interesa. El cobro o el pago en el caso de los gastos no interesa en tanto la operación ya se haya producido. Principio de lo devengado básico, ¿ok? Entonces dice, no obstante, cuando la prestación o parte de esta se fije en función de un hecho o evento que se producirá en el futuro, miren, el ingreso se devenga cuando dicho hecho o evento ocurra. Entonces, ¿qué pasa con los bienes futuros? Cuando yo compro un departamento, ¿condición a qué? A que el bien exista. ¿Sí? ¿Condición a qué? A que vence el plazo. Porque miren, el Tribunal Fiscal, cuando ha evaluado estos casos de transferencia de bienes inmuebles en planos, los casos señalaban lo siguiente: habían casos en los cuales el bien nunca existía, entonces no hay transferencia de propiedad. ¿Por qué? Porque a condición de que el bien exista. A veces si se quedó con mi plata, ya inicia el juicio y cóbrale lo que le has pagado, pero como no hay el bien, no hay transferencia de nada porque no existe el bien. Pero hay otros contratos que decían que a tal fecha te entregaría el bien. Al 31 de diciembre del 2017 me entregarías mi departamento en el 15º piso con vista al mar, pero no hay ni un edificio, ni el primer piso. Y tú ya pagaste. Pero miren, ¿qué pasa para la empresa constructora? Si tú le has dicho que el 31 de diciembre del 2017 le ibas a entregar, esa fecha se devenga el ingreso para ti. Oye, pero no hay el bien, lo siento, pues, pero tu contrato dice que en esa fecha le ibas a entregar. Si no le has entregado es tu problema, pero a mí, Estado, reconoces el ingreso y pagas el tributo que te corresponde. ¿Me sigue? Listo. ¿Perdón? ¿Perdón? Es que es un tema de contratos. Ya, es un tema… Sí, dígame. ¿Perdón? ¿Qué tienen los leasing? En el caso de que yo otorgue leasing, yo no puedo otorgar leasing. El de arrendamiento financiero. Claro, pero es que ese es un contrato especial. Es distinto. No, pero a ver, el primero, ahí son dos cosas distintas, ¿sí? Primero es el contrato de leasing, ¿sí? Al final hay otra operación, que es la compra, la opción de compra. Son dos contratos distintos. ¿Sí? ¿Me sigue? Pero es que ahí no va a haber devengo. Ahí para mí, yo empresa, es desembolso. Así es. Pero esa es una compra para mí. No hay ingreso que reconocer. Estamos evaluando al banco. Pero por eso, ¿a quién estamos evaluando? Al banco. No, es que la empresa no podemos, porque para la empresa es una adquisición. ¿Ya? Así es. Cuando se realiza la venta, pues, al fin del año. Pero es leasing, es alquiler. Es un ingreso para la otra empresa porque es un leasing. No, es que lo que se está confundiendo, me parece, el tema de la opción de compra. Una cosa es el leasing, que es el alquiler, el arrendamiento, esa es una operación. Y la opción de compra es otra operación al final. Al final. Porque si yo quiero, compro. Y si no, no, opción de compra. Son dos operaciones. Tan es así que la última operación tiene un tratamiento especial, que es la opción de compra. Así es. Por eso, o sea, es más, el valor residual hay que ver cómo es que
hago la valorización. Son dos operaciones, no es una. O sea, contablemente hablando y para reconocimiento, es igual. Son dos operaciones. No es que el leasing está condicionado a la opción de compra. No es así. No es así. Es más, el tema de la condición futura del evento es a condición de que eso ocurra. Y la opción de compra es una decisión que se toma al final del contrato de leasing. Es distinto. O sea, no es que yo esté obligado a comprar. No es. Es opción de compra. Así es. No, a ver, dos cosas. Yo he estado hablando de dos tipos de contratos. Cuando yo suscribo un contrato y el contratista, o sea, yo soy el contratista y yo le estoy vendiendo el inmueble a una persona. Y en el contrato digo que yo el 31 de diciembre del 2017 te voy a entregar el inmueble. Y no lo cumplo, ojo. ¿Ah? Pero ahí hay una condición que para efectos de reconocimiento de ingresos está bien, no lo has entregado, pero ya venció el plazo, el ingreso se devenga. Venció el plazo. ¿Sí? Es un tema de contratos. Por eso es que yo les digo que ahora, con la NIF 15 y con lo que dice la ley del impuesto a la renta, que de alguna manera tiene mucho de la NIF, tiene mucho que ver con el análisis que se realizan a los contratos. Mucho que ver con análisis de contratos. Mucho. O sea, legalmente, para efectos del impuesto a la renta, sí. Pero es que ahí está el tema del devengo. No interesa si me pagas o no. El devenga, el ingreso. No es el tema del ingreso. Ha devengado. Sí. No necesariamente. El notario lo único que hace es certificar la firma, ojo, el notario no firma el contrato. El notario certifica la firma, o sea, legaliza, mejor dicho, la firma. Y solamente da fe del contenido si es que es una escritura pública. Claro. Civilmente es un contrato vía legal, yo puedo ejecutarlo, o sea, si hay un incumplimiento contractual, como lo que menciona el señor, yo puedo, o sea, si yo soy empresa constructora y no he cumplido con entregarte y el cliente me ha pagado todo, el cliente tendrá que demandarme. ¿Es un tema tributario? No, es un tema civil. ¿Sí? ¿Me siguen? Es un tema civil. ¿Sí? Ok. Listo. ¿Qué dice la ley ahora? Enajenación de bienes. En el caso de la enajenación de bienes, dice, el adquiriente tenga el control sobre el bien. O sea, es requisito para que yo entienda que enajenación de bienes, que el adquiriente tenga el control del bien. Entonces, si hay un control sobre el bien, ¿sí?, significa que ya hay una enajenación de bienes y por tanto hay que reconocer el ingreso. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa control del bien? Y miren, la ley del impuesto a la renta me remite a la definición que establece la NIF 15. Que me dice, y ahora vamos a ver al final qué significa control de bienes. Pero en resumen, traditio, que yo tenga, ¿sí?, todo el control sobre el bien, dice, la existencia de pactos entre el transferente y el adquiriente, ¿qué significa? Adquirir o transferir el bien. Claro, tengo que entregarlo físicamente. El bien hay que entregarse, ¿ok? El derecho del adquiriente que a resolver el contrato también es otra característica, o exigir al transferente que se efectúen las correcciones cuando los bienes, materia, no reúnan las cualidades o características pactadas. O sea, yo adquiriente tengo la posibilidad de hacer esto, o sea, puedo resolver el contrato, puedo yo solicitar correcciones, es más, yo te puedo demandar si no me das lo que yo te he pedido. O sea, ¿qué significa eso? Hay que reconocer cuáles son las características o cuáles son los derechos que tenga, no solamente el adquiriente, los derechos y las obligaciones, porque cuando hay un acuerdo de voluntades, hay dos temas por cada una de las partes, derechos y obligaciones.
¿sí? Derechos y obligaciones. Y eso me puede generar consecuencias tributarias y civiles. El incumplimiento contractual me genera obligaciones civiles, consecuencias civiles, no tributarias. O sea, si nunca me pagas, no es problema para el Estado. Peléate tú, pero al Estado eso no le importa. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? La existencia de una o más prestaciones que deban de ser contabilizadas en forma conjunta a la transferencia del bien, debiendo para efecto del devengo ser consideradas en forma independiente. ¿Qué significa? Por ejemplo, a ver, si yo suscribo un contrato, ¿no? Yo suscribo un contrato, pero mira, yo te voy a transferir el bien de esta manera. Y eso ocurre mucho, por ejemplo, en el caso de adquisiciones de bienes de departamentos. Tú a veces dices y te dan con todas estas condiciones, así te voy a vender el departamento, ¿no? Y de repente tú le dices, ay, por favor, ¿y puedes hacerme todas estas otras modificaciones? ¿No? Entonces, eso otro te va a costar más, obvio, ¿no? Entonces hay que separar eso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? De repente el ejemplo no es muy claro. A ver, vamos con otro. Si es que yo contrato contigo y me vas a prestar servicios, ¿ok? Me vas a prestar servicios. Me vas a prestar servicios de una auditoría, ¿ok? Auditoría financiera del 2017, ¿ok? Entonces, me estás prestando el servicio del 2017, pero adicionalmente a ello, también me vas a hacer un control de inventarios, ¿sí? O adicionalmente a eso, me vas a hacer otro tipo de actividad vinculada a lo que estás haciendo. No sé, ¿qué más? Un arqueo de caja, pero eso dentro de la auditoría, o de repente solo una auditoría fiscal y adicional también quiero una financiera. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Hay que controlarlos de manera independiente. Y eso tiene mucho que ver con el tema de la NIF. No sé si está ahí la NIF. Está creo que más adelante, me parece. Ahí está. Miren, la NIF 15, que tiene este nombre, tiene al inicio, dice, bueno, identificar el contrato, pero te dice identificar las obligaciones de desempeño. Este tema, esto de aquí, es nada más que análisis del contrato. ¿Cuántas obligaciones existen en este contrato? ¿Cuántas? Dentro de un solo contrato, ¿cuántas obligaciones hay? ¿Puedo yo disgregarlas? ¿Puedo separarlas? ¿Puedo identificarlas? Si yo puedo identificarlas, la NIF te dice identifícalas, valorízalas, identifica su costo. Y miren, ahora la ley del impuesto a la renta, en el tema particular de servicios, por bienes no tenemos problema, pero nosotros siempre hemos tenido claro que en el caso de bienes hay un costo computable, ¿no? No hay problema, el artículo 20 de la ley del impuesto a la renta es claro. Pero en el caso de prestación de servicios, ahora me dice identifica el costo. ¿Qué significa? Que ahora tengo que costear servicios. ¿Costeábamos servicios nosotros? No, ahora tenemos que costear servicios. ¿Para qué? Para poder identificar el devengo del ingreso. Miren lo que dice la NIF. Estos son los 5 pasos de la NIF. La NIF es bastante amplia, pero me dice identificar las obligaciones, determinar el precio de la transacción, asignar el precio de la transacción a las obligaciones de desempeño. O sea, por cada obligación que yo identifique tengo que atribuirle el precio que le corresponda. Y después reconocer el ingreso cuando cada obligación de desempeño se haya alcanzado. O sea, cuando ya se ejecutó esa obligación, cuando ya sustancialmente ya se desarrolló y se ejecutó todo, recién ahí yo voy a reconocer el ingreso. Eso es lo que dice la NIF. Pero la ley del impuesto a la renta me ha hecho un análisis ahora por operación, miren. En el caso de enajenación de bienes y ahora me habla de prestación de servicios también. Yo les recomiendo, bajen del peruano el decreto legislativo. Si ustedes se van a dar cuenta, tiene página y media más o menos, es todo el concepto de lo devengado. Es bien amplio. ¿Qué más me dice? El enajenante ha transferido al adquiriente el riesgo de la pérdida de los bienes. Condición del contrato, señores. Condición del contrato, porque por ejemplo, ustedes hacen venden bienes, no sé, computadoras, ¿ok? Comercializan computadoras. Hay varias formas de entregar el bien.
puesto en mi almacén lo recoges tú, ¿verdad? Si tú lo recoges de mi almacén, en ese momento yo te transfiero todos los riesgos que se pueda suscitar sobre el bien. Pero hay otro tipo de contratos donde ya acuerdo puesto en mi almacén. ¿Cuándo se transfiere el bien? Cuando todos los riesgos de pérdida ya sean, ¿sí?, trasladados a mí. Porque si en el transcurso de que están yendo del almacén del proveedor a mi almacén ocurre algo con eso es por cuenta ¿de quién? Del proveedor, ¿verdad? Entonces, miren, ocurren varias cosas del análisis y eso tiene mucho que ver con las condiciones de contratación, nada más que eso. Porque te puedes agarrar a pelear con el proveedor y decir, no es culpa tuya, no es culpa tuya. Oye, pero yo te dije puesto en mi almacén. Puesto en mi almacén recién ahí es mi propiedad. Antes de eso, todavía. ¿Sí? Antes de eso, todavía. Entonces, y con eso, ¿qué documento? La guía de remisión, ¿no? Porque ahí también vamos a visitar documentos de guía de remisión. Prestación de servicios. En la prestación de servicios hay un concepto que ha desarrollado el artículo 57, que es grado de su realización. Que en otras palabras es avance del servicio, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre logramos compararlo, casi siempre, porque lo que más conocemos es los famosos avances de obra, ¿no? Los contratos de construcción, ¿no? Nosotros tenemos las valorizaciones que se hacen mensuales, trimestrales, no sé, dependiendo del tipo de contrato, y se hacen las famosas valorizaciones, avance de obra, ¿no? Claro que de repente en una obra es mucho más sencillo, pero cuando hablamos de servicios, como por ejemplo los servicios que prestamos nosotros, ¿cómo le decimos al cliente? ¿Cuánto avanza el 50%, el 100%? No sé. Entonces, eso es un tema de grado de realización. Tienes que inspeccionar lo ejecutado, dice, determinación del porcentaje que resulte de relacionar lo ejecutado con el total a ejecutar. O sea, porcentaje de avance, cuánto he avanzado. Y segundo, determinar el porcentaje que resulte, miren, de relacionar los costos incurridos con el costo total del servicio prestado. O sea, la ley ahora me dice costea servicios. Para poder, o sea, del grado de avance que tú vas a tener, o sea, digamos que 100.000 soles, ¿cuánto vas a reconocer? Reconoce en función también la utilidad, obvio, ¿con qué? Con el costo del servicio que estás prestando. Nosotros no teníamos en la ley del impuesto a la renta nada sobre el tema del costo de servicio, salvo por ahí un desliz en el reglamento del impuesto a la renta cuando nos habla por ahí de servicios vinculado a la reglamentación del artículo 20, que es costo computable, pero el artículo 20 en sí mismo, si ustedes le dan una leída, solamente te habla de costo computable de bienes, nunca de prestación de servicios. Si ustedes leen el reglamento del artículo 20, por ahí está algo sobre servicios, pero no me exige claramente que yo debo costear servicios. El Tribunal Fiscal, en 2 resoluciones de observancia obligatoria, que no tengo los números aquí en mi cabeza, pero que analiza un tema vinculado con la obligatoriedad de llevar el registro, se me fue, el registro de, el de inventarios, ¿sí? Que hay una obligatoriedad de llevar, ¿sí? De hacer el libro de costos, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Registro de costos? ¿Libro de costos? Sí, el libro de costos. Ok, ahí está. Entonces, la ley del impuesto a la renta me obligaba a llevar, dependiendo de el monto de las suites, pasaba que la administración tributaria interviene a una empresa de transportes, ¿ya? Y le obliga a que le exhiba, bueno, le pide que le exhiba el famoso libro de costos. Y la empresa le dice, no tengo. ¿Por qué no tengo? Porque brindo servicios, ¿sí? Entonces, el Tribunal Fiscal emite 2 resoluciones de observancia obligatoria vinculadas sobre ese tema y señala, mira, si tu empresa no estás obligada a realizar un inventario de bienes físicos, ¿sí? Bienes que se cuentan, que se valorizan, entonces no estás obligado a llevar libro de costos. En resumen, si eres una empresa de servicios, no estás obligado a llevar libro de costos, ¿ok? En resumen, porque interpreta y hace un análisis de temas, conceptos contables, y ustedes pueden leerlos, son 2 resoluciones bastante voluminosas.